Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra clase. Gracias a Dios. Quiero comentarles que vamos a ver unos últimos eh, puntos. Nos vamos a saltar un tema, dos temas interesantes, pero que es necesario porque ya estamos con el tiempo pues súper ajustado y necesitamos ya iniciar nuestras presentaciones. Entonces, si al final nos da tiempo, regresamos a ver esos dos puntos. Eh, pero finalmente estamos cumpliendo con el material, estamos cumpliendo con el temario y creo que Dios ha sustentado el conocimiento en nosotros y que seguimos avanzando. Es importante que ya a partir de la siguiente semana tengamos listas las presentaciones. Yo en la semana, primero Dios, les mandaré un poco la distribución de cómo vamos a presentar para que cada uno, cada una pueda de alguna forma pues estar lista. Si alguien no pudiera por alguna situación, bueno, pues estamos ahí súper pendientes y avísenos de acuerdo a la lista de distribución que voy a enviar. Sé que algunas de ustedes van a ir al Congreso de Mujeres, entonces, si alguien, que a lo mejor yo no tengo la lista de quienes van a ir, pero si van a ir, por favor, háganmelo saber por un mensaje privadito, o nos vemos en la iglesia, para yo poder considerarlas después de este sábado, ¿no? Pero quienes no van a acudir, para poder ir haciendo yo la lista de distribución, si es posible, mándenme el mensaje hoy o a más tardar mañana que nos veamos en la iglesia, para yo poder considerar la distribución y que de alguna forma pues no las pueda considerar en presentar el siguiente sábado, ¿verdad? Y podamos reasignar a alguien. Y pues mi objetivo es que todos sepan previamente cómo vamos a trabajar organizadamente, de manera organizada, ¿no? Las presentaciones deberán durar máximo 4 clases, que son las clases que nos quedan. Y recuerden que tiene que ser más o menos 15 minutos. La ventaja es que es la última clase. Nos podemos extender por ahí 5 o 10 minutitos máximo al final, pero pues no más de eso, ¿no? Para que no de alguna forma pues tengamos que estar más tiempo y bueno, interfiramos con la agenda de cada quien. Entonces, a partir de la siguiente semana ya iniciamos con las exposiciones. Recuerden que es el 80% de la calificación y más allá de toda la parte de las presentaciones, más allá del material didáctico que puedan utilizar, el conocimiento, la forma de haberlo estudiado y la forma de ejecutarlo es justamente lo que vamos a calificar. Entonces, nosotros, personalmente, algo que yo les puedo decir es, yo nunca he reprobado a nadie y nunca lo voy a hacer porque pues es una calificación solamente y esto viene de parte de Dios, ¿no? La responsabilidad en una facultad teológica, más allá de una licenciatura allá afuera, es con Dios. Tanto mi responsabilidad es hacia con Dios y cada uno de los estudiantes y hermanos es hacia con Dios. Entonces, el trabajo debe ser, pues, con esa excelencia, ¿no? Y yo entiendo y sé que puede haber algunos que digan, oye, yo no pude esto, por eso les digo, no se carguen en la parte didáctica, en el material, sino en la forma de ejecutarlo. Sí, mi hermana, sí, no se preocupe, adelante. Es importante entonces que lo tengamos nosotros muy claro y vamos a cerrar ya los temas que teníamos para el día de hoy. Me voy a ir un poco rápido para poderlos acelerar. La realidad es que son muy textuales, no hay tanto que explicar, son muy textuales, algunos puntos que sí van a ser importantes explicar, pero bueno, vamos a hacerlo lo más claro y lo más sencillo para cada uno de nosotros. Así que por favor acompáñenme a orar, vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Y si hubiera alguna duda de las presentaciones, por favor, lo vemos al final para poder ya iniciar nuestra clase, ¿sale? Entonces ahorita al final platicamos si tienen alguna duda de las presentaciones. Acompáñenme por favor a orar. Dios y Padre nuestro, Señor nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos llegado a la última clase de este día. Y te pedimos, Señor, que sigas con nosotros, como desde las 8, 7, 6 de la mañana que has estado, Señor, hablando a nuestras vidas, en tiempos devocionales, en búsqueda de tu rostro, en clases, Señor, en momentos en los que nos sentamos a meditar en tu palabra, Señor. Te pido que tú nos hables, que nos dirijas, que hagas tu maravillosa obra, Señor Jesús, en este tiempo, que con tu palabra nos limpies, Señor,
Que tu palabra produzca el objetivo, Señor, por el cual tú la has dejado, Señor, para nosotros. Y te pido que nos dirijas, que hables tú, que nos enseñes este último espacio de Apocalipsis, que pueda ser muy claro para nosotros y que lo podamos entender, Señor, de tal forma que el día de mañana que volvamos a leer Apocalipsis, nosotros recordemos y sepamos muy bien a qué se refiere cada uno de estos puntos. Ponemos en tus manos esta clase, Señor, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir por favor a Apocalipsis 14. Y recordarán que en algún momento, cuando vimos a los 144,000, yo les mencionaba que ellos iban a predicar, o no iban, van a predicar de Jesús en la tierra, porque a ellos les fue revelada la persona de Jesús. Punto importante y punto doctrinal, porque inicialmente, porque fuera de Jesús no hay salvación. El único pueblo y los únicos que tienen una salvación, porque así fue un pacto de Dios con ellos, es el pueblo de Israel. Pero todos los alrededor, los llamados gentiles, nosotros estábamos fuera de ese pacto. Entonces, al venir el pacto renovado por medio de nuestro Salvador, es justo que nosotros somos introducidos. Y Él lo dejó claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para tener salvación y vida eterna, requerimos entrar por esa puerta que es Jesús. Y los 144,000, a pesar de que ellos eran de 12,000 de cada una de las tribus, a ellos les fue revelada la persona de Jesús y ellos fueron introducidos, sí, en el periodo de la tribulación, pero también encontraron esa salvación junto al Maestro. Es un remanente muy específico del pueblo de Israel que entrará en este tiempo. Y dice la Biblia: después miré, capítulo 14 de Apocalipsis, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Recuerden que aquí no menciona el nombre de su padre, habla de nuestro Dios Padre, de Jehová o Yahvé, como se le menciona en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel es justo a quien hoy identifica. El pueblo de Israel sabe que habrá un Mesías, que habrá un Salvador, pero para ellos vendrá después cuando el maestro, nuestro maestro, venga en el periodo de la batalla final, en el Armagedón. Ajá. Entonces, para ellos, ese punto vendrá en ese momento. Para estos 144,000 ya estaban con el nombre de Jesús sellados ellos de alguna forma, pero también el nombre del Padre, porque ese es, bueno, a él es a quien ellos conocieron desde el principio. Sin embargo, nosotros confiamos en nuestro Dios Trino, que es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios un solo Dios en tres personas. ¿De acuerdo? Monte de Sión hace referencia a Jerusalén. De ese lugar es donde ellos serán levantados, digamos, rescatados, la parte del remanente de los 144,000. Y son tan escogidos, que ahorita lo vamos a ver, que ellos empezaron a entonar un cántico que nadie más cantó. Es por eso que siempre mencionamos, principalmente en Restauración Centro, sé que en algunos otros lugares, pero que siempre el galardón va a ser distinguido, si bien nos va a distinguir de algo que hicimos. Es interesante cómo estos hombres que vivieron en esta pureza, en esta santidad, de alguna forma tuvieron este galardón y tenían algo tan específico y tan especial de parte de Dios, que entonaban un cántico que nadie más podía conocer. Y entonces dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas, y tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Por eso menciono que ellos serán en una especie de arrebatados, ¿no? Porque no lo dice la Biblia exactamente cómo serán ellos levantados, cómo serán quitados de la tierra, pero que dice que estaban ya enfrente del trono
entonando este cántico en alabanza y en adoración. Estos 144,000 también serán quitados de la tierra y serán introducidos. Recuerden que aquí todavía es el periodo de los 7 años de la tribulación. 3.5 de paz y 3.5 de la gran tribulación. Dice la Biblia: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Importante, punto importante. No es que las personas, esto no quiere decir, lo pongo así textual, que un hombre al casarse y tener relaciones está contaminado, porque Dios instituyó esta área, el matrimonio, y dio las relaciones sexuales como un regalo al hombre y la mujer, sino que ellos nunca se cuidaron, o no se cuidaron, más bien mantuvieron una santidad tan específica. Y eso es algo como el voto del nazareato, como el nazareano. Ajá. Cuando hacían el voto de nazareo en el Antiguo Testamento, ¿alguien sabe de uno o dos hombres que hicieron voto de nazareo en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Quién? Sansón. Sansón, muy bien. ¿Y hay otro? Jeremías. Samuel, exacto. Jeremías no recuerdo, pero hay que revisarlo, pero Samuel y Sansón son muy conocidos y que dicen muy textualmente. Entonces, ellos incluso ni siquiera comían la uva pasa, porque ese es un derivado del vino, y recuerden que el vino no es como hoy en día lo vemos, como hoy en día se conoce en el mundo, sino era una forma de preparar y de poner en ciertas como ollas el jugo de uva que era pues molido desde las uvas que utilizaban en ese tiempo. Entonces ellos, para incluso no tomar ese tipo de jugo, hasta ellos se limitaban de comer las uvas pasas. Entonces, a cosas muy similares se refiere esto. No es como que haya una contaminación del hombre al tener una relación sexual, sino que estaban sumamente limitados de todas las áreas que de alguna forma podría hacerlos desviarse del objetivo y del propósito de Dios, ¿vale? Puede ser también Juan. Juan, sí, Juan, el Bautista se refiere, ¿verdad? Sí, Juan el Bautista. Sí, exacto, Juan el Bautista. Dice la Biblia: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahí es donde les digo que tenían la revelación de Jesús. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y de sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué son primicias? ¿Quién me dice? ¿Por qué son primicias? Yo sé que ustedes lo saben. Porque fueron los Perdón, hermano, ¿qué primeros. los que salen de la tribulación, ¿no? Los primeros 144, ¿no? A ver, Jackie, ¿comentaste algo? Porque son los primeros. Son los primeros del pueblo de Israel, exacto. Son los primeros dentro del pueblo de Israel. Si bien hubo hombres que fueron arrebatados, ¿no?, en el Antiguo Testamento, pero en este remanente de que ya hablamos específicamente de las tribus, podemos ver que ellos son esa primicia del pueblo de Israel, que fueron levantados, dice que fueron redimidos. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es justo la forma en la que ellos entran ya en el reino. Ellos entran ya en esta parte de la redención para una eternidad. Versículo 6, el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿A qué se refiere con esa parte del vino del furor de su fornicación? Lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Cuando se vuelven a otros dioses, esa es una especie de fornicación, es una figura de fornicación, de decir, me volví a otro dios, y es una forma de dejar a nuestro Dios y volvernos a otros dioses, ¿vale? Dice,
Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su trono, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Recuerden que toda la persona sellada ya no hay opción para entrar al cielo, sino será una condenación en el lago de fuego. Por eso da esas dos figuras, fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Imagínense qué importantes son las obras para Dios, porque la vida que nosotros vivamos, las obras que ejecutemos, traerán una consecuencia positiva o muy mala para nuestras vidas. Una consecuencia positiva, ¿cuál va a ser? La eternidad junto a Él. Pero a causa de nuestras propias obras, la consecuencia negativa será el estar atormentados de día y de noche. Ajá. Estos tres ángeles hablan en tres tiempos. Hablan en un momento en el que se sigue predicando el evangelio que nos aplica perfectamente a nosotros, en el tiempo también de la tribulación y en el tiempo final, ¿no? Estos ángeles, digamos que es una figura del pasado, el presente y el futuro en esos momentos. Hablando el evangelio fue hablado, el periodo de la gracia, el momento de la gran tribulación, pero también el momento del juicio final, donde habrá una consecuencia bastante grave para cada uno, de acuerdo a sus obras, a las obras, porque Dios preparó obras para nosotros, pero hay un albedrío de vivir y ejecutar las obras de acuerdo a lo que nosotros queramos. Dice, la tierra es cegada, el punto en el que hace referencia en esta parte de Apocalipsis de cuando serán quitados los remanentes, cuando el fruto será arrebatado, cuando la cosecha será levantada y nosotros estaremos considerados en esa cosecha. Lo voy a leer para que lo podamos entender un poco. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo, salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Podemos ver el arrebatamiento. Ajá. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, la separación de los que sí entraron en el reino y de los que no entraron en el reino. Ajá. Por eso dice, y los echó en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. 1,600 estadios es una referencia de hasta 300 kilómetros alrededor, bañados de sangre en la ira del juicio de Dios. Acá les pongo, pero hubo unas uvas que fueron echadas en el lagar de la ira del Dios, versículo 20, nos introduce en el periodo del Armagedón, en donde el lagar es la figura de la muerte y derramamiento masivo de la sangre a los enemigos de Dios en la tierra que siguen vivos. Ahorita lo vamos a ver en un punto en el Armagedón, y se los voy a recordar, pero igual aquí vemos esos tres tiempos. La cosecha, donde la cosecha está lista y es arrebatada. Los que se quedan, que también entran dentro de esa cosecha, son arrebatados, pero los que se quedan para una consecuencia en el lago de fuego, y unos que son pisoteados literalmente y su sangre es salpicada de tal forma
que alcanza hasta los 320 kilómetros alrededor del lugar que es llamado el Armagedón. Veremos ahorita el momento en el que Jesús viene con su iglesia, con los 144,000, con los redimidos, con los de las vestiduras blancas a establecer su gobierno en la tierra, y en ese momento es aplastado el ejército que fue buscado por medio del diablo para venir en contra de Jerusalén. Recuerden que el objetivo del diablo es destrozar a Jerusalén, porque ya no está la iglesia. Vamos a verlo y ahorita van a ver la figura de este versículo número 20. Seguimos avanzando y ahora nos vamos a saltar un poco al capítulo 15. Capítulo 15. Dice la Biblia. Ahí está, abajo. Las copas de ira, más juicio sobre la tierra. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahí ya iba a finalizar, o estas copas de ira nos introducen al periodo final de los juicios de Dios hacia con la tierra. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios. ¿Quiénes fueron esos? Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. ¿Quiénes son los que sobresalieron de ese periodo? Los 144,000, ¿no? No. Los redimidos. Los redimidos, los de las vestiduras blancas, ¿va? Son los que salieron del periodo de la tribulación, ¿va? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este cántico también fue entonado por el pueblo de Israel cuando fueron librados de Egipto. Lo encuentran en Éxodo capítulo 15, ¿vale? Es un cántico de victoria. Y dice: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. ¿Eso a qué les recuerda? A ver, ¿quién me dice? Que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Al tabernáculo. Al tabernáculo, al incienso. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Hay otro templo? Presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. También al momento en el que levanta un rey un templo hacia Dios y que lo consagran a Dios. ¿Qué rey fue ese? Salomón. Salomón. Dice que la gloria era tan grande que no podían ni entrar ni salir. Es un mismo Dios, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, como lo vemos en Apocalipsis. Un Dios que no cambia, un Dios que no muta, ¿no? Porque en algunos casos hay gente que puede decir eso, un Dios que no es diferente, sino que es su misma esencia desde el principio hasta el final. Dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16. Ahora sí, ahí está. Primer copa. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Si a veces nos puede salir una afta, ¿no?, en la boca, imagínense una úlcera en el cuerpo, una llaga en el cuerpo, ardor, dolor, terrible, por haberse
sea, esto finalmente es rebeldía. O sea, el hecho de que se pusieron la marca, que no les importó, pensando egoístamente, no quisieron morir como mártires, esto es una consecuencia grave y al final los juicios vendrán sobre las personas. Una úlcera muy grande. Ya aquí adelante. O sea que a partir, bueno, de este capítulo, las instrucciones que da Dios es tal como está en la Biblia, como va a Sí, suceder, tal sí, cual. sí, 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 sí. Sí, no es figurativo, es literal, es textual, una úlcera. No sabemos dónde les va a salir, cómo será, pero dice, vamos a repetir, fue el primero y derramó su copa y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Yo me imagino mucho como si fueran los que tenían esta enfermedad que cuando estaba Jesús en el tiempo de su ministerio, La ¿cómo? lepra. La Exacto, como la lepra. lepra. Como- Así me imagino como si fuese lepra, como si fuera, se llenaran de úlceras, como algo muy horrible, porque dice pestilente y de un gran dolor, maligna y pestilente. Y recuerden que en ese tiempo la gente rechazaba y apartaban a los que tenían lepra porque los consideraban que estaban sucios espiritualmente y aparte olían feo y veían de lejos a un leproso y todos huían y decían, no, lárgate de aquí, vete, salte de aquí porque tú eres un apartado, y los apartaban. Y dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar, textual. Acuérdense que habíamos visto en los anteriores juicios que la tercera parte y que solo una parte se moría. Aquí ya exterminó completamente a los nemos, a los caballitos de mar, a cualquier ser dentro del mar, ser vivo, destruido. ¿Por qué? Porque se convirtió el agua en sangre. Similitud a lo que sucedió con Moisés en el Éxodo. Ajá. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Yo creo que ese versículo está muy fuerte, ¿no? O sea, Dios nos ha mandado a ser misericordiosos y amorosos con las personas, pero estos ya llegan a un punto que colman completamente la misericordia de Dios y le dice el ángel, se lo merecen, estos sí se lo merecen. Todos nos equivocamos, todos tuvimos errores, todos fuimos los que fuimos perdonados, los que fuimos redimidos y que en ese momento estaremos en el cielo, pero estos sí se lo merecen. Es una palabra, una frase muy fuerte, ¿no? Yo creo que hoy nadie nos podríamos atrever, Dios nos libre, de ver a alguien que está sufriendo y a alguien que está viviendo mal y decir, no, sí se lo merece. Eso yo creo que es una frase muy fuerte y que nosotros no podríamos decir hoy en día a nadie, ¿no? Y nunca. Dios nos libre de ser jueces. Pero en ese momento el ángel sí lo dice. Y dice, esto se lo merecen. Lo hicieron tan mal, te repudiaron tanto a ti, mi Dios, fueron tan desobedientes, les importaste nada, no voltearon nunca a verte a ti, aunque supieron de ti, estos sí se lo merecen. Es muy fuerte lo que hice. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Eso qué quiere decir? Si vemos un poco hoy en día geográficamente, no sé si sería, pero cómo está constituido nuestro planeta Tierra tiene una capa que se llama capa de ozono, que la capa de ozono es parte de la obra de Dios en la Tierra para impedir que el fuego, bueno, que los rayos del sol entren directamente. Si nosotros viviéramos, por ejemplo, en otro planeta,
O sea, Venus tal vez, ¿no? O Marte, no hay una capa de ozono. Entonces los rayos del sol entran directamente y eso puede afectar pues a las personas si pudieran habitar ahí. Entonces esto quiere decir que ya no habrá una capa de ozono y que el sol entrará directamente a quemar a las personas, porque dice, derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces al entrar los rayos del sol directamente, hará y provocará este tipo de quemaduras en la piel en las personas. Si no tuviéramos esa cobertura de Dios, como el propio planeta grita la gloria de Dios y las formas correctas de vivir en Dios, una cobertura por medio de la capa de ozono para que no entren los rayos del sol directamente. Y dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso quiere decir que las úlceras no se les quitaron, ¿eh? O sea, no se les quitaban. O sea, imagínense cuánto tiempo vivieron así. Yo creo que con un día suficiente, ¿no? Pero no sé cuánto tiempo terminaron viviendo así las personas, o terminarán viviendo así las personas, con una llaga en su cuerpo de tanto dolor, que terminaron mordiendo sus lenguas de dolor y blasfemaban a Dios. Si Dios te odio, tal vez decía, no sé qué palabras tal vez decían Dios, yo no me atrevo a decir esas cosas, pero no sé qué cosas blasfemaron contra Dios. Y dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Acá volvemos a ver la figura de Gog y Magog, ¿no? Porque vendrán del norte, del sur, de todos lados serán convocados los reyes por parte del diablo. El diablo irá y convocará, lo vimos más atrás, dice que el diablo se fue, dejó en paz a esta mujer, que la vimos también cuando vimos el sueño de José, ¿se recuerdan? Que vimos que las estrellas y que estaba vestida de sol y sobre la luna, el sueño de José, lo vemos en Apocalipsis, que esta mujer hace referencia a Israel. Entonces, cuando lo vimos que ya lo tenía sobre las cuerdas, dice que el diablo terminó huyendo, a causa de que Dios puso su mano, el diablo terminó huyendo a fin de ir a convocar a los reyes de todo el mundo para generar y formar un ejército muy grande y venir en contra de Israel. Entonces dice la Biblia que esta copa secó completamente el río para abrir camino al ejército, que es figurativo al ejército que vendría en contra de Israel. Entonces se generará y se formará un ejército muy, muy, muy grande, que son las mismas, esas son las mismas uvas que vimos en el capítulo anterior, que dice que serán aplastadas y su sangre será esparcida por un alrededor de hasta 320 kilómetros, que lo dan medida de estadios. Entonces, acá vemos cómo se prepara todo. Se seca el río, se abre camino a fin de lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No es que Dios sea un delincuente, no es que dice, ay, Dios es un delincuente, porque hay personas que pueden decir, es que no digamos rapto, que es un concepto, por eso ese concepto se toma de aquí. Es un concepto, no podemos decir, ay, Dios es un delincuente, no, solo es un concepto. Y la Biblia dice, vendrá como ladrón, que no pide permiso, que entra por la puerta grande, que no le importa y toma lo que se tiene que llevar para sí. Toma lo que se tiene que llevar y cumple con su objetivo. Esa es la figura que nosotros vemos. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí ya están reunidos, digamos que ahora sí como que las luchas en una esquina Israel y en la otra esquina completamente los ejércitos, reunidos de todos los diferentes países y naciones que vendrán en contra de Israel
Para eso la iglesia ahí entrará justo con el rey, con nuestro rey. Acá les pongo un poco unos datos. Fueron reunidos en el lugar llamado Armagedón, que es nombre hebreo, del monte Megido. Ese es el monte donde sucederá todo esto. Ubicado a unos 96 kilómetros al norte de Jerusalén, serán reunidos en este lugar para cumplir lo que dice en Zacarías 14:1-5. La séptima copa dice, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esa es justo una de las cosas que no vamos a alcanzar a ver, la parte de Babilonia. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Ya aquí las personas completamente desentendidas de Dios, ¿no? Ya completamente alejadas, desentendidas de Dios. Capítulo 17 y 18 no lo vamos a alcanzar a ver, pero si es posible al final regresaremos. Vamos al capítulo 19. Perdón, hermano, dijo el monte del Megido y es el valle del Megido. Valle del Megido, perdóneme, Valle del Megido, tiene razón, aquí lo voy a ajustar. Valle del Megido, tiene razón. Adelante, mi hermana Yolita. Maestro, buenos días otra vez. Decía que no íbamos a ver Babilonia, pero bueno, solo es sugerencia o pregunta. Y si le pidiéramos permiso al pastor Agus de que nos dejara otra clase para que nos lo explicara, por favor. Sí, No sé si voy a preguntarle si es posible, si no, se las grabo y ya se las mando para que ustedes las puedan tener y las puedan revisar también. Si no nos llegara a dar tiempo, la grabo y ya se las mando a grabar en el grupo para que las puedan tener, ¿vale? Ay, muchas gracias, maestro, porque ¿qué cree que me están quedando más claras muchas dudas que tenía? Ya Okay. nos había dado el pastor el estudio de Apocalipsis, Sí. Lo he escuchado, pero ahorita me están quedando claras muchas cosas. Gracias, maestro. Gracias a Dios. Vamos al capítulo 19. Capítulo 19. Dice, alabanzas en el cielo. Ya nos perfilamos a la parte final en el cielo y el retorno de Jesús a la tierra. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra de su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Recuerden que esa persona es la que lleva a volcarse a los hombres y las mujeres a buscar a otros dioses, como lo fue Babilonia en ese tiempo. Por eso es una figura de Babilonia, que los llevaban a la búsqueda de otros dioses, terminaban en sus fornicaciones buscando otros dioses. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Imagínense escuchar eso, así como un trueno así de, en ese mismo momento todos decir, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso no nos salva, ¿eh? Las acciones, las obras que Él mismo preparó para nosotros no nos salva. Nos salva la redención por medio de la obra en la cruz de Jesús.
pero qué importantes son las acciones justas. Es el servicio. Qué importante es el servicio a Dios. Una de las primeras cosas que vimos en la facultad, servicio, liderazgo. Qué importante es ejecutar las obras que dice la Biblia que Él preparó, las obras justas que Él preparó para que nosotros las viviéramos. La cena de las bodas del Cordero. Importante mencionar que en las bodas hebreas había 3 momentos importantes, que eso ahorita nos va a entender nos va a hacer entender algunas cosas. Las bodas hebreas se presentaban en 3 puntos importantes. El tiempo del desposorio. El tiempo del desposorio era el momento en el que hombre traía la promesa de contraer matrimonio y hace referencia a la promesa soberana de Dios a la iglesia, decir, ustedes van a estar conmigo. Yo regresaré por ustedes, vendré pronto. Es el momento en el que Jesús prometió regresar por la iglesia, no en el momento en el que Él pisa la segunda vez la tierra. El momento que vimos en Tesalonicenses donde la iglesia es quitada, donde Jesús prometió y dice, donde yo estoy, donde yo voy a estar, ahí estarán ustedes conmigo. Donde yo voy a ir a preparar una casa, prepararé morada para ustedes. Exacto. Ese es justo el momento del desposorio. Y el segundo momento que se vivía en las bodas era la presentación. La iglesia ya presentada en el arrebatamiento, el momento en el que la iglesia es quitada. Y el tercero ya es cuando en las bodas se ejecutaban los votos. Esta es una cena simbólica que dará lugar en el establecimiento al periodo de los 1000 años. Ya el momento en el que reunidos juntos en una misma habitación está el esposo y la esposa. Esos 3 momentos, justo por eso se llaman las bodas del Cordero, porque esos 3 momentos, 2 de ellos, bueno, uno más bien, ya se vivió, ya se quedó la promesa, uno se vivirá y el tercero también será ejecutado. Y dice, y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Por eso aquí estos versículos dan mucha doctrina. Los ángeles no están a un nivel superior a nosotros. Dice, somos consiervos, estamos al mismo nivel. Nadie puede pedirle a un ángel, nadie le puede decir a un ángel, nadie puede poner por encima a un ángel, ¿no? Dice, somos consiervos, no te arrodilles, somos consiervos, estamos al mismo nivel. Y dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bienaventurados los llamados, la esposa es la iglesia redimida y los invitados, los 144,000 y las multitudes vestidas de ropas blancas. Nosotros somos parte de la esposa, no somos invitados, somos parte de la esposa, tenemos un lugar especial, no somos los invitados. A las bodas nosotros somos la esposa y él es el novio. Versículo 11, para ir finalizando, dice, este sí es nuestro amado Jesús, y dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Y estaba vestido en ropa teñida en sangre, y su nombre es el verdadero Dios. Esa parte de decir su ropa en sangre es por los juicios o salpicado de la sangre de los juicios de Dios. Y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento? Dice, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Lo de las uvas que les decía, que pisa
el lagar, y pues obviamente la sangre es salpicada. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, los que fueron convocados por los tres espíritus y por el diablo, que fueron traídos para formar el ejército. El ángel los llama y dice: vengan aves de los cielos, aves de rapiña, todas las aves, vengan, porque se van a echar un bufetazo. Van a comerse toda la carne de esos que van a morir por mano del Rey de Reyes. Y les dice: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear en contra del que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. En ese momento de la batalla, estos dos son atados, ustedes se me callan y se van al infierno. Son los primeros en llegar al infierno. Ahí son los primeros en llegar al infierno. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así como de su boca, así como con su palabra fue creada el mundo. Imagínense el poder que él tiene. Imagínense el poder de nuestro Dios, que no tiene que mover un dedo, solamente con su palabra, con su palabra. Ese es nuestro papá, con su palabra, porque dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, con su palabra. Solo dio la instrucción: desaparezcan del mundo, serán muertos a partir de ahora. No tuvo que mover un dedo, no tuvo que echarse una lucha a espada con alguien, no tuvo que bajarse el caballo para, no, bueno, no lo sé si se bajará el caballo, no lo dice, pero así me lo imagino, como muy parado en su caballo, así me lo imagino yo, montado en su caballo, con todo el poder, con toda la autoridad, y saliendo de su boca: muertos todos a partir de ahora. Todos ustedes serán muertos, aplastados, con su boca, porque así como él lo dijo, que se forme la tierra, que se formen los cielos, que se formen los mares, se separarán las aguas, la lumbrera de día, la lumbrera de noche. Así como de su boca salió, de su palabra salió el que se formara la tierra, de su misma boca sale, todos estos serán muertos. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y a partir de allí, el establecimiento de los 1000 años, lo que vimos. ¿Qué pasa con el diablo? Ya sabemos qué pasa con el diablo. El falso profeta y el anticristo son echados al lago de fuego. ¿Quién me recuerda qué pasa con el diablo? Ya lo vimos. ¿Es echado al lago eterno, al lago de fuego? No, todavía no. Es soltado. Es amarrado, exacto, es atado. Antes del inicio es atado y casi al final de los 1000 años es desatado, como decía mi hermana Sil. Pero primero es atado, porque vamos rápido ahí el versículo 1 del capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo ató por 1000 años. Fue atado. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que después es desatado y después es el establecimiento, se ve bajar el trono, pero dice la Biblia que desaparecerá la tierra, desaparecerá la luna, la vida como la conocemos en ese momento, desaparecerá después de los 1000 años, y dice: he aquí un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva creación, un nuevo lugar para habitar en una eternidad con Dios. Y de ahí la última palabra que dice la Biblia es amén. Así termina la Biblia. Amén, dice.
Los demás capítulos ya los fuimos viendo en paralelo con otras de las cosas, con otros de los momentos, en lo que estuvimos viendo las profecías en el Antiguo Testamento. ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo claro? ¿Les gustó Apocalipsis? Sé que algunos ya también lo habían estudiado, pero es bueno repasarlo, ¿no? Apocalipsis es un libro que todavía podríamos darle otra vuelta y ver otras cosas. Podemos ver los profetas menores y ver muchas cosas de Apocalipsis en los profetas menores. La escatología es muy extenso, muy extenso. Pero bueno, hasta aquí todos los puntos, todos los temas. Solo quedan estos dos pendientes, que si no nos da tiempo los grabaré y se los comparto. Y es importante que preparemos o tengamos ya listas nuestras presentaciones. Ahora sí, les va a tocar a ustedes darnos una clase. Yo sé que están preparados, han estado por 3 años, tienen todas las herramientas, tienen todo el conocimiento de parte de Dios, pero sobre todo tienen al Espíritu Santo, que está de parte de nosotros, que habita en nosotros. ¿Y quién es el que da la revelación de su palabra? 3 puntos importantes que yo oro a Dios cuando Dios me da la oportunidad de compartir su palabra. Yo siempre le digo, dame el tema tú, prepáralo tú y háblalo tú. 3 cosas, que sea completamente él. Alguien me lo enseñó, por supuesto. Esto fue una herencia de parte de Paz Yona hacia mi vida, y yo lo atesoré y lo atesoro en mi corazón, y es una forma en la que yo preparo los temas de parte que me da Dios para cuando me da la oportunidad de predicar, de compartir su palabra, o de preparar un material para alguna clase. Siempre de esa forma, que Él nos dé el tema, que Él lo prepare y que Él lo exponga. Y de esa forma tendremos la tranquilidad que es su palabra 100% expuesta. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Y entregar en sus manos. Estamos ya casi a un mes de poder tener el tiempo de su graduación, y damos gloria a Dios porque permanecieron firmes y se cumplió en sus vidas yo sí voy a acabar la facultad. No fue sencillo, mucho trabajo, esfuerzo, el limitarnos de algunas otras cosas, pero gracias a Dios hemos llegado al final. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque nos has mantenido, Señor, durante este tiempo. 3 años, Señor Jesús, de poder escuchar tu palabra, de estudiar, Señor, desde un semestre número 1. Y hoy podemos traer a nuestras memorias tal vez la primera clase que tuvimos. Probablemente con incertidumbre, con miedo, tal vez pensando que no íbamos a acabar, que como tantas cosas en nuestra vida habíamos dejado trunca, Señor, tal vez la facultad iba a quedarse trunca, pero Dios, nos diste la oportunidad de llegar a este momento, y este tiempo estaba en tu corazón, Señor. Te pido que este último mes, Dios, que hace falta para terminar ya finalmente, podamos permanecer firmes, podamos estar confiados. Y yo te pido especialmente que ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, a preparar el tema que han de exponer, Señor, para el cierre final de esta materia. Yo te pido, Señor, que tú les des el tema. Te ruego que tú lo prepares, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú lo expongas a través de sus vidas. Úsanos, Señor, como vasos de honra para ti. Entregamos este tiempo, esta clase, Señor, atesorando y llevando en nuestro corazón Apocalipsis. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que nos permitiste vivir en este tiempo. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y Dios les guarde, que Dios les bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Un abrazo. Ay, Dios mío. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a Dios. Un abrazo.